Estimados amigos, sean ustedes muy bienvenidos al canal de Asesor Muñoz. En esta ocasión he querido traer un tema que está recientemente publicado en los medios de comunicación, principalmente en el diario La Segunda del día martes 21 de febrero del 2023, y que dice relación respecto del decreto con fuerza de ley que ha sido visado por la Contraloría, donde se establece en el titular gas pimienta y balas de pintura, cómo deben adaptarse las Fuerzas Armadas para ir a la frontera. Todo esto en relación finalmente en el decreto con fuerza de ley que ha sido aprobado para que las Fuerzas Armadas puedan hacer y desplegarse en el control migratorio de la frontera, en el resguardo de las fronteras. Los 7 pasos que deben dar antes del uso de la fuerza letal. Expertos hablan del tiempo de entrenamiento mínimo que necesitaría la tropa. 7 pasos deberán cumplir los militares que sean desplegados en la frontera, según el decreto con fuerza de ley que acaba de tomar razón la Contraloría y al cual accedió finalmente este medio, La Segunda. Firmado por el presidente Gabriel Boric y las ministras de Interior Carolina Toá y de Defensa Maya Fernández, el documento posibilita que los uniformados resguarden los límites frente a la inmigración ilegal y otros delitos o crímenes que puedan cometerse en esas áreas, las que deberán ser delimitadas en otro decreto con fuerza de ley. La nueva disposición, fíjense ustedes lo que se resalta acá, la nueva disposición faculta a los militares a realizar controles de identidad, registro de pertenencias y a detener personas para ponerlas a disposición de las policías en el más breve plazo con un tope de 12 horas. Acá entramos en un tema que es complejo porque se está desvirtuando de alguna forma la labor que deben cumplir las Fuerzas Armadas en función de lo que establece la Constitución Política de la República y cuya misión principal es la de resguardar a nuestro país, ¿cierto? Y hacerse cargo de la seguridad externa de Chile, vale decir, en caso de guerra exterior debe defender la soberanía nacional. Pero acá se les está ocupando, se les está direccionando hacia una función que es netamente de orden público y que está a cargo en este caso tanto de la Policía de Investigaciones en la parte migratoria como también de Carabineros, del resguardo de los puntos fronterizos y de soberanía, que Carabineros, cuando no hay Policía de Investigaciones, es Carabinero quien debe cumplir esa función. Entonces nos encontramos con esta disyuntiva en que a los militares se les va a utilizar para hacer control migratorio en las fronteras. Y presten atención a lo siguiente. El escrito reitera en numerosos apartados que se deben respetar y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, especialmente tratándose de personas en situación de vulnerabilidad. Lo primero que hace el Estado con este decreto ley es señalar que los inmigrantes ilegales, pese a estar vulnerando nuestra soberanía, pese a estar vulnerando la frontera y pese a estar en una situación de ilegalidad, el Estado está obligando a las Fuerzas Armadas a tener que respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales. Es decir, les está dando el mismo tratamiento que si fuesen ciudadanos de este país. Ya con ese articulado, con esa forma, ¿cierto? Con ese argumento que está generando el Estado en este decreto ley, finalmente está reconociendo que los inmigrantes ilegales deban necesariamente pasar hacia Chile. Y luego indica lo siguiente: ordena que cuando haya registro corporal se haga por personas del mismo sexo, si fuere posible, y que además se limite a los casos en que exista algún indicio de que la persona hubiera cometido un delito o intentado cometer un crimen, simple delito o falta, de que se dispusiere a cometerlo o se contare con algún antecedente que permita inferir que la persona tiene orden de detención pendiente o en el caso de la persona que se encapuche o emboce. Fíjense ustedes que las personas que ingresan de manera ilegal a nuestro país, ninguno cumple
con este requisito. El único requisito que eventualmente pudiese estarse dando para poder justamente acceder al registro corporal es que las personas estarían entrando por un paso no habilitado y por lo tanto estarían en estricto rigor cometiendo una falta, ya ni siquiera un delito, porque recuerden ustedes que con la nueva ley de migración se eliminó la figura legal de ingreso clandestino que contemplaba la antigua ley de extranjería. Y por lo tanto, la antigua ley de extranjería, el ingreso clandestino era considerado un delito y con una pena que alcanzaba la prohibición de ingreso hasta por 10 años de aquellas personas que infringieran esa ley. Pero con la nueva ley de migraciones, las personas no son consideradas ilegales en estricto rigor, sino que más bien irregulares desde el punto de vista de la ley. Y por lo tanto, a las Fuerzas Armadas se les está sometiendo a realizar procedimientos que están directamente orientados a la fuerza pública, es decir, es Carabinero y la policía la que normalmente puede hacer controles de identidad bajo estos parámetros que acabamos de leer. Y por lo tanto, se está poniendo en el mismo nivel a las Fuerzas Armadas para llevar adelante estos supuestos controles, los que evidentemente no tendrán ningún efecto, sino que todo lo contrario, va a generar grandes problemas para las Fuerzas Armadas, para los miembros de las Fuerzas Armadas, porque de ello van a venir una serie de acusaciones, porque cuando se reconocen estos derechos, entre comillas, de que debe ejecutarse el procedimiento de control de identidad bajo ciertos parámetros, se entrega por otra parte el derecho en este caso al inmigrante, a que tenga que recurrir a los tribunales, en este caso en Chile, respecto de la violación de esos derechos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué reconocer esos derechos si finalmente la persona está vulnerando la soberanía nacional? Está ingresando por un paso no habilitado, está ingresando de manera ilegal a Chile y por lo tanto la medida en este caso debiese ser mucho más restrictiva, incluso mucho más agresiva contra quien intente traspasar las fronteras. Por su parte, dice, las Fuerzas Armadas podrán realizar control migratorio sobre personas mayores de 18 años en lugares públicos o de libre acceso al público. Y en caso de duda respecto de si la persona es mayor o menor de 18 años, se entenderá siempre que es menor de edad. Vale decir, a las Fuerzas Armadas, a los militares, les están poniendo las mismas trabas que tiene la policía actualmente para ejecutar efectivamente una labor preventiva, incluso represiva, en contra del delito. Y en este caso, que van a ser los inmigrantes ilegales, están literalmente amarrados de manos las Fuerzas Armadas. Previo a enumerar los 7 pasos a usar antes de disparar en contra de alguien, el decreto con fuerza de ley dice que el actuar de los uniformados debe ceñirse a 9 principios. Fíjense ustedes lo que dice. Primero, legalidad, es decir, apego a la Constitución y las leyes. 2. Necesidad, cuando sea estrictamente necesaria para cumplir el deber. 3. Proporcionalidad, y aquí viene un gran problema. O sea, considerar la gravedad de la ofensa y la importancia del objetivo. Y es aquí donde van a tener un gran problema los militares, porque no van a poder usar sus armas de fuego. Principalmente contra aquellos inmigrantes ilegales que están entrando con toda la parentela, niños, abuelas, tíos, todos los que vienen en grupo, ¿cierto? Ingresando y que vienen desarmados, lamentablemente no se les va a poder impedir el ingreso y solamente van a poder ser puestos a disposición de la policía. Y desde el momento que se les pone a disposición de la policía, pasan a tener un determinado estatus. Y por lo tanto el tratamiento es o iniciar el proceso de expulsión si es que es viable, o
iniciar el proceso de regularización. Y ahí es un doble problema, porque esta medida finalmente no va a ser efectiva para parar la migración. En el número 4, gradualidad. Primero, conversar cuando se pueda y seguir pasos previos antes de disparar. Quinto, responsabilidad, que es individual por acciones y omisiones. Vale decir, y dicen que cada militar va a tener la responsabilidad individual de si dispara o no, o de si hace uso o no de la fuerza en algún caso. Y por lo tanto eso va a conllevar a que hayan militares detenidos por aplicar la fuerza en algunos casos, porque eso va a llevar a una investigación del Ministerio Público y a una nueva acusación, y van a haber cientos de militares detenidos y procesados o formalizados por el uso excesivo de la fuerza. Sexto, advertencia. Antes de recurrir al uso de la fuerza se debe hacer una advertencia. 7. Evitar el daño colateral, es decir, evitar que vayan a salir terceros dañados. 8. Cumplimiento del deber y legítima defensa, es decir, el derecho a repeler ataques y defender y el deber de cumplir con la misión. Sí, les entrega el derecho de legítima defensa, pero viene amarrada con las condiciones anteriores, y ese es un gran problema. Información es el punto número 9, que es comunicar a Interior y Defensa cualquier incidente en que se haya hecho uso de la fuerza. Es decir, hay que contar con la venia del Ministerio de Defensa y del Interior para que los militares efectivamente puedan o no hacer uso de la fuerza. Y si han hecho uso de la fuerza, imagínense ustedes que si los caídos finalmente son todos amigos de Maduro y viene un reclamo directamente de Maduro por estos inmigrantes que eventualmente puedan pasar, la ministra de Interior y Defensa evidentemente no van a tirar hacia el lado de los militares. Los 7 pasos antes de disparar. El reglamento de uso de la fuerza, las llamadas RUF, contiene 7 pasos que deben seguir siempre que sea posible antes de que un militar haga uso de su poder de fuego. Primero, empleo disuasivo de vehículos militares, porte de armas y despliegue de fuerzas, o sea, deben mostrarse. Identificarse como parte de las Fuerzas Armadas o de las policías y también negociar y disuadir. Empleo disuasivo de fumígenos, es decir, granadas de humos, gas pimientas o lacrimógenos de sistemas de sonido, de luz o agua. Empleo disuasivo de armamentos no letales, bastones, dispositivos eléctricos, proyectiles de pintura, gas pimienta y lacrimógeno, entre otros análogos. Elementos de armamento antidisturbios, sin disparar a quemarropa ni apuntar directo al rostro, evitando disparar a la parte superior del torso. Ahí, si se dan cuenta, los militares van a tener que finalmente tener un ojo clínico para no volarle, ¿cierto?, una parte de la cara a los inmigrantes ilegales que están haciendo de las suyas en la entrada por la frontera norte. Preparar el arma de fuego con clara intención de usarla. Ese es parte también de los 7 pasos antes de disparar. Y el disparo de advertencia, sin apuntar a las personas. Y finalmente, usar armas de fuego como último recurso. Cuando las medidas anteriormente señaladas resultasen insuficientes y solo en caso de enfrentamiento con personas que utilicen o se presten a utilizar armas de fuego o pongan en peligro de algún otro modo la vida de otras personas y no puedan reducirse o detenerse a la persona aplicando medidas menos extremas. Se dan cuenta que finalmente estos 7 pasos, que son parte de las RUF, el reglamento de uso de la fuerza, son bastante restrictivas para aquellos que usan un arma de fuego en el cumplimiento de su deber, como es el caso de las policías y también de las Fuerzas Armadas y de orden. Entonces, la medida, desde mi perspectiva, es bastante falsa, finalmente, porque los militares no van a poder hacer mucho para frenar la migración ilegal que se está produciendo por el norte del país.
Y aquí viene un último punto, dice el entrenamiento. El decreto con fuerza de ley no dice nada del entrenamiento militar necesario, sin embargo, consultados dos generales en retiro del ejército, José Gaete y Marcos López Ardiles, coinciden en que será necesario un tiempo de preparación. Un tercer general en retiro sostiene que en esa formación debiesen colaborar las policías. Para Gaete, un periodo básico de entrenamiento para transformarlos en policías con restricciones es de 2 a 3 meses, y añade que, a diferencia de lo que sucede en la Araucanía, se está dando una misión que no es militar, incluso hablando del uso de bolas de pintura. Pueden ir ahora, pero se necesita preparar a las tropas e imbuirlas en el espíritu. Y lo otro es que se sientan respaldados, porque aquí la responsabilidad no llega hasta los ministros, como en otros países. Y para Ardiles, el tiempo de entrenamiento depende del personal que se emplee. Si es de conscriptos, demora más que el personal profesional permanente, y también demora más personal de acorazados, acostumbrados a tanques, que el de infantería. En 15 días un grupo profesional puede estar listo, pero si parten de cero, en 1 o 2 meses. Sin embargo, el entrenamiento cultural es mucho más difícil que el entrenamiento para usar el nuevo equipamiento. Mi percepción, dice él, es que no usarán fuerza letal porque no hay confianza de que reciban respaldo debido del Estado. Y eso es así. Lamentablemente se está exponiendo, desde mi perspectiva, a las Fuerzas Armadas a un grave problema. El control de las fronteras, en este caso, y el uso de militares para el control de las fronteras debe ser sin restricción. ¿Y qué significa eso? Los militares están preparados para la guerra y también para hacer uso de sus armas de fuego. Y no con señales de advertencia. Los militares levantan su arma y disparan porque su misión es proteger. Mientras aquí en nuestro país no exista una medida que sea realmente coercitiva e inhibidora de la acción externa para ingresar ilegalmente a Chile, no va a servir de nada toda esta implementación que están haciendo, porque finalmente el propósito final de impedir que ingresen inmigrantes se va a ir perdiendo en el tiempo, porque los militares no cuentan y no van a contar ni con el respaldo para que puedan hacer uso de su fuerza letal, ni tampoco van a poder seguir realizando este tipo de controles en el futuro, dado que no cuentan con ese respaldo. Es una medida que se va a diluir en el tiempo, y recuerden una cosa, esto va a durar 1, 2 semanas, 3 semanas, pero con el tiempo la verdad es que finalmente no va a ser efectivo o para impedir el ingreso de inmigrantes a Chile. El ingreso ilegal de inmigrantes primero debe partir por hacer una gran modificación a la ley de migraciones actual, donde se debe enfatizar y criminalizar la migración ilegal. ¿Qué significa eso? Significa que se debe volver a establecer que el ingreso clandestino a Chile, el ingreso por pasos no habilitados, es un delito y se paga con cárcel. Esa es una medida coercitiva que evidentemente se debe tener presente y que los inmigrantes deben saber. ¿Por qué están entrando inmigrantes a Chile? Porque simplemente ellos ven que la puerta está abierta y no existe nadie que esté controlando, y no existe nadie que esté aplicando realmente un control, una pena, una sanción efectiva para que se impida el ingreso de inmigrantes ilegales. Porque recuerden ustedes que los inmigrantes ilegales finalmente en la actualidad han dado paso a que entre mucha criminalidad, lamentablemente. Ya el que entra de manera ilegal viene de la mano con criminalidad. ¿Y por qué? Porque finalmente quien osa a ingresar de manera ilegal a un país es porque simplemente está violando la ley de ese país y no está respetando la norma que establece ese país para hacer ingreso a él. Finalmente, y para cerrar la idea, vemos que en realidad esta medida no es la más adecuada para enfrentar el problema de la migración, sino que simplemente se va a crear un problema hacia el interior de nuestro país, principalmente con las Fuerzas Armadas, porque recuerden una cosa, van a comenzar
a existir y se van a empezar a abrir causas en contra de militares por el uso excesivo de la fuerza de inmigrantes que osen ingresar a Chile, porque detrás de esto también hay muchas ONG, están los jesuitas y hay muchas ONGs que van de la mano con la Organización de Naciones Unidas y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que van a estar justamente pendientes de que esto no tenga un mayor impacto hacia quienes están ingresando a nuestro país. Vale decir, van a estar de parte de los inmigrantes. Si les ha gustado este video, agradeceré que lo puedan compartir con más personas. No olviden darle like, por favor, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es importante que puedan darle like si les ha gustado, por favor, porque eso permite que YouTube pueda reconocer el algoritmo y poder mostrarlo a más personas y que pueda llegar obviamente este material a más personas. Soy Raúl Muñoz, consultor y asesor en seguridad estratégica corporativa y además perito forense. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.